familia, somos Bob y Penny Lord y ahora queremos invitarlos a que viajen en fe con nosotros a México, una tierra nutrida con la sangre de los mártires. Todos estos mártires son muy especiales, eran gente muy hermosa, gran ejemplos de fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en la iglesia, la parroquia de San Francisco, en Tepatitlán, México, donde San Tranquilino Ubiarco Robles sirvió su última misión, la última parroquia donde él sirvió. Nació en 1899 y fue ordenado sacerdote en 1923 y fue martirizado en 1928. 5 años después de ser ordenado sacerdote. Tenía la edad de 29 años. Era un sacerdote que fue ordenado en medio de la batalla de la persecución. Entró al seminario a la edad de 10 años y estamos descubriendo conforme viajamos a través de México que muchos jóvenes entran al seminario menor a una edad muy joven. 10, 11, hemos conocido algunos jóvenes de 12, 13 años de edad. Él siempre tenía un deseo ardiente de compartir la gloria de Dios. Esto era su enfoque, esto y el transmitir la verdadera fe a los fieles. Trabajó sin descanso, no había nada que él no hiciera, aún como seminarista. Él fundó un periódico. De nuevo, el periódico era para promover la fe católica, la doctrina católica. Esto fue en el mismo año en que fue ordenado. Fundó un periódico y fundó una escuela para niñas. Sí, así es. Tal vez porque tenía el deseo del martirio, tenía el deseo de sufrir la pasión de Cristo. Tenía una enorme valentía. Iba donde ninguna persona se animaba a ir. Tomaba trabajos que todo mundo temía tomar, considerando el tiempo violento y las circunstancias en que se vivía. Siempre que había una llamada de un enfermo para un sacerdote, él corría a visitar al enfermo. San Tranquilino fue asignado a esta iglesia en el momento en que los alzamientos eran más fuertes. Él vino a un lugar que era como el estar sentado en un barril de pólvora. Estaba tan mal y peligrosa la situación que el párroco se había ido. Porque verán, esta parte del estado de Jalisco, ya saben que hay muchos estados en México, era donde hubo y seguían los más grandes alzamientos de cristianos en contra de la persecución. Así que, ¿qué iba a hacer el gobierno para tratar de controlar la situación? Ordenó a toda la gente de los ranchos a que se fueran a la ciudad para que los soldados pudieran mantener su vista sobre ellos. De lo contrario, hubieran necesitado mucho más tropas. Así que aquí llegó San Tranquilino a una situación donde la gente ha venido aquí con gran necesidad, grandes heridas. Y él es un sacerdote joven. Él no sabe qué hacer, no había recibido orientación para tratar con tal situación. Ahora tenemos que comprender algo. La iglesia no estaba promoviendo violencia o alzamientos. En realidad, cuando estos cristianos que habían sido forzados a irse a las ciudades se alzaron en contra del gobierno en protesta de las condiciones en las cuales estaban viviendo y además por las condiciones de la iglesia y especialmente el Padre Tranquilino rogaron a la gente que no usaran violencia. No se alcen en contra del gobierno. Oren, solo oren. Nuestro Señor Jesús se encargará de todo. Y entre más les rogaba, más se alzaban en contra del gobierno y cuando se alzaban, el gobierno culpaba a la iglesia. Pero San Tranquilino aún así continuaba enseñándoles sin descanso. Continuaba nutriendo sus almas y nutriendo sus cuerpos. Porque imagínense a toda esta gente viniendo a una ciudad que no le era posible ayudarles, no podía proveer sus necesidades físicas. Así que el Padre Tranquilino fundó un comedor donde daba de comer a tantos como a 100 personas al día. Luego comenzó a concentrarse especialmente en los niños. ¿Y acaso no sabemos? Siempre que el enemigo sabe muy bien, tomen a los niños. Jesucristo dice, traigan a los niños a mí. Y así que sin descanso enseñó a los niños, los preparó. Siempre le habló a la gente del Evangelio, de cómo Jesús reaccionaría a esta situación.
Estamos aquí con la señorita María Mercedes Robledo Romero. Estamos en la ciudad de Tepatitlán y María Mercedes, señorita Mercedes, estaba aquí cuando el padre Tranquilino estaba vivo. Ella tenía 21 años de edad cuando el padre Tranquilino fue asesinado. Él tenía 29 años de edad. No había mucha diferencia entre sus edades. Nos sentimos especialmente bendecidos de poder estar hablando y escuchando a alguien que vivió en ese tiempo, alguien que vivió la persecución, vivió el horror, vivió el camino de la cruz y ahora la resurrección. Bueno, ni modo. Y no, pues no fue nomás eso, sufrimos mucho. Mucha gente que ahorcaron, fusilaron y hicieron muchas cosas. Pasamos unos años bastante duros y concentraciones. Aquí a veces teníamos hasta 5 familias de los mismos del campo que tenían que, porque nos concentraron, nos quitaban el agua. ¿Conocen el dicho, si las paredes pudieran hablar? Hoy, a través de la señorita Mercedes, estas paredes hablarán, porque en esta casa, en esta misma casa, San Tranquilino celebró la Santa Misa. La señorita Mercedes y su familia han vivido en esta casa por más de 300 años. Y en el presente, ella es la última, tal parece, la última de esta familia. Así que le quiero preguntar, dígame, ¿qué es lo que recuerda sobre el tiempo en el que vivió San Tranquilino? Yo le ayudé a propagar un periódico que se llamaba Gladium para defendernos del gobierno que entonces nos tenía oprimidos. ¿Tuvieron alguna vez que tener muchas hostias consagradas para que la gente pudiera venir aquí a recibir la comunión cuando no le era posible celebrar la Santa Misa? O él las llevaba, él se las guardaba y iba a otras casas a llevarlas, porque estaba en distintas casas celebrando un día en unas partes, en otro día otro, para que no lo pudieran coger. Y allí nos hablaba sobre pura religión, no cosa de gobierno, allí no. Entonces, allí, a la última oración que hacíamos, pidamos la gracia del martirio, siempre, siempre. Tengo entendido que el tiempo en que el padre Tranquilino estuvo aquí fue durante el apogeo de la persecución. Dígame, ¿cómo podían continuar con las actividades que se llevaban a cabo aquí en la casa, celebrando la Santa Misa y teniendo juntas aquí? Él se presentó pues vestido de obrero, porque el señor cura de aquí huyó porque era muy conocido. Entonces él vino en lugar del señor cura para darnos todos los sacramentos y por eso tuvimos que tener comunicación con él. No, pues estábamos en el peligro que nos cogieran y nos pusieran presas, pero no nos escondíamos, íbamos casa por casa a repartirlo. ¿No les daba miedo? Sí, pero lo aguantábamos. Mi mamá me acompañaba, por si acaso me cogían presa, ella me acompañaba a la cárcel. Ahora, fue aquí en este pueblo donde dio un retiro a muchachas jóvenes, como un mes antes de morir, y les pidió que rogaran para que Dios lo bendijera, para que él pudiera sufrir el martirio antes de que terminara la persecución. Así que él sabía, él tenía este conocimiento infundido de que el Señor le iba a dar el regalo del martirio. Así era de fuerte su deseo de sufrir en la pasión de nuestro Señor Jesús.
Un día, creo que había estado aquí 15 meses, le pidieron que fuera a celebrar la Santa Misa a una casa. Él fue a la casa y cuando terminó la misa, la dueña de la casa le pidió que se aceptaba al día siguiente unir en santo matrimonio a su hermano y a su prometida, que habían estado esperando años por un matrimonio cristiano, y el padre aceptó. En el tiempo que el padre vino a esta área, era en la altura de la persecución, y todas sus misas tenían que ser celebradas clandestinamente en casas privadas, en lugares donde la policía no iría. Y así que la gente se acostumbró a esto. La gente iba de un lugar a otro, enviaban guardias de antemano para asegurarse de que no hubiera policías en el área. Y cuando se confirmaba de que todo estaba bien, de que no había peligro, la gente entraba a la casa y el padre celebraba la Santa Misa. Así que ese día él envió a alguien por adelantado a la casa del hermano para ver que no hubiera moros en la costa. Estaba preparado para pasar la noche en esa casa y celebrar la Santa Misa la mañana siguiente. El hombre regresó y dijo que no había moros en la costa, todo estaba en orden, y así que San Tranquilino fue a la casa. Llevar reclinatorios para los novios, y era en la otra puerta del que era el que dirigía aquí la batalla, el coronel Lacarra, y era la otra puerta. Y estuvieron metiendo los reclinatorios en el día y pasándola a la casita siguiente. Pues, y luego estaba enfrente también de Palacio, y tenían vigilancia, pues que lo que es muy fácil. Era una botica, al aparecer en una botica, adentro era la casa de la familia, una familia que se llamaba Lupe Dávila, la señora, esposa de don Francisco Fernández. Entonces, pues se dieron cuenta, y el presidente, que era municipal de entonces, mandó quien lo prendiera. San Tranquilino fue llevado a la cárcel municipal aquí en Tepatitlán, donde lo encarcelaron por un tiempo. Ahora, como Maximiliano Kolbe, como muchos de nuestros mártires, él usó esto como una oportunidad para traerlos a Jesucristo. Él siempre se centró en nuestro Señor Jesús y nunca en sí mismo. Y así que él los instruía, escuchaba sus confesiones, los guiaba en el Santo Rosario. Escuchamos ese hilo a lo largo de las vidas de los mártires: la Eucaristía, nuestra Madre Santísima, el Rosario, los sacramentos. Así que pasó este tiempo en la cárcel atendiéndolos espiritualmente, dándoles esperanza hasta que... Luego llegaron los soldados. Entonces, una puerta antes del santuario, allí vivía la hermana. Y entonces él, al pasar con la escolta, iba a pie, le silbó. Entonces la hermana se dio cuenta. Les preguntó a los soldados: ¿voy a morir? Y dijeron que sí. Y luego dijo: ¿a quién le han dado el encargo de matarme? Y nadie se animaba a contestar. Y él dijo: yo quiero que sepan que a quien hayan asignado para matarme no es culpable. El Señor lo ha predestinado así. Y el joven, el cual había sido encargado de matar al padre, habló y dijo: yo soy el que debe de matarlo, pero no lo voy a hacer. Y luego preguntó: ¿qué medio van a usar? Y le dieron la cuerda. Y él tomó la cuerda que le iban a poner alrededor de su cuello y bendijo la cuerda. Ahora, cuando llegó el momento de llevar a cabo la persecución, más bien el tiempo del ahorcamiento, el tiempo de la ejecución, lo trajeron a este árbol y pusieron la cuerda alrededor de su cuello. El soldado que había sido asignado a matarlo se negó a hacerlo, y así que más tarde él también fue ejecutado. Y el Padre los perdonó a todos y lo colgaron en este árbol. ¿Qué pasaba? Y cuando ya regresó la escolta, ella se fue. Ya lo habían ahorcado y allí se estuvo toda la noche velándolo. Y en una mañana muy tempranito pasaban los lecheros, y el primero que pasó
que vio aquello, le corta la soga y lo deja tirado en el suelo para que la hermana estuviera siquiera ahí. Ya que se dio cuenta el pueblo, la gente, una comisión de señoritas que ya había ido en la noche a pedirle que no lo matara, esa misma comisión que ya se dio cuenta de lo que pasaba, porque no accedió entonces el hombre, estaban en una cena, los señores de aquí todos, se dieron cuenta todo el mundo. La gente de aquí le ha conservado mucha gratitud al padre Ubiarco por su servicio en los días de la persecución religiosa. Recuerdan mucho el árbol donde fue ahorcado. La gente desde mucho tiempo atrás ha ido a rezar, a pedir favores allí, y el árbol se conserva aunque seco. Quizá en este momento pueda aportar un detalle curioso. El año pasado ese árbol seco dio una ramita verde. Es bien conocido, nunca buscamos la explicación. Cuando colgaron del cuello a San Tranquilino, algunas fervientes personas piadosas cortaron la rama del árbol del cual colgaba la soga, y ha sido conservada desde entonces por la Iglesia desde 1928. Esta es la rama del árbol de la cual el padre Tranquilino colgó. Y este es su sombrero. Este es el sombrero de un mártir. No es muy ostentoso, ¿verdad? Es muy sencillo, casi muy ordinario. Casi tan sencillo como la tilma de Juan Diego. Pero de estas raíces sencillas nos queda una señal tan extraordinaria en nuestra iglesia. Espero que esta señal les llegue al corazón de la forma en que ha llegado a nuestros corazones, al igual que a la gente aquí. El padre Sabás Reyes nació en Cocula, Jalisco, el 5 de diciembre de 1883. Fue bautizado el 8 de diciembre en la parroquia del pueblo y confirmado el 26 de noviembre de 1884. Durante su niñez, porque su familia era muy pobre, vendía periódicos. Después de terminar sus estudios en la primaria, ingresó al seminario de Guadalajara. Terminó sus estudios estudiando con mucho empeño. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1911 y regresó a Guadalajara para celebrar su primer misa en la capilla de Belén en el Hospital de Guadalajara el 6 de enero de 1912, 3 años antes de que San David Galván fuera ejecutado afuera del mismo hospital. Fue asignado a la iglesia de Tototlán en 1919 y lo hicieron vicario en 1921. La mayor parte de su ministerio la pasó formando catequistas. Trabajó con la juventud, ayudándoles a enfrentarse a la vida. Entregado al respeto y decoro dentro de la iglesia, exigió silencio completo durante la celebración de la Santa Misa y ceremonias sagradas. Su fe y devoción al Santísimo Sacramento lo motivaban a hacer visitas frecuentes. Acostumbraba a molestarse por su mal de salud, pero inmediatamente se disculpaba y pedía perdón por cualquier falta que hubiera cometido. Por la mayor parte dominaba su enfado y lo mantenía bajo control. Él y su padre pertenecían a esta iglesia y estaban muy unidos al padre Reyes, pero nos dice que el padre Reyes era un hombre inflexible, un sacerdote severo. ¿Se acuerda de una vez que el padre Reyes los tomó a los dos, a él y a su papá, por las orejas? Y Penny le dijo que se han de haber estado portando mal, y él le contestó, no hicimos nada malo, pero él era un sacerdote severo.
Al principio de la persecución de calles, muchos sacerdotes tuvieron que huir o esconderse. El párroco de la iglesia huyó. El padre Reyes permaneció en Tototlán llevando a cabo su ministerio. Cuando los fieles le rogaron que se fuera, él les respondió que sus superiores lo habían asignado aquí a esta parroquia. El párroco le había confiado a la parroquia y por esa razón él permanecía allí, puesto que era la voluntad de Dios que él permaneciera allí. Él aceptaría el martirio gustosamente si Dios se lo mandara. El 11 de abril de 1927, el padre Reyes, al regresar de un bautismo, le informaron que las tropas federales se aproximaban a atacar el pueblo. Él se quería esconder donde siempre lo hacía, pero como los soldados estaban ya tan cercas, él aceptó la invitación de una de sus feligreses para que se escondiera en su casa. Lo acompañaban un hombre joven y 2 niños. Los soldados entraron al pueblo disparando. El padre comenzó a rezar el rosario junto con sus compañeros. No quería comer, oró todo el día, recitando su breviario y el rosario. El joven podía ver que el padre estaba muy angustiado porque los soldados venían por él. Y el joven le dijo, ¿por qué no nos cuentas algunas historias de la Biblia? Y el padre contestó, no hay tiempo para contar historias ahora, solo hay tiempo para orar y tiempo para prepararse uno y tiempo para la tribulación. Los soldados habían ido a buscar al padre a su casa. Forzaron a la sirvienta a que les dijera dónde estaba escondido el padre. El general envió a sus soldados a que lo tomaran prisionero. Cuando llegaron, tocaron en la puerta fuerte gritando, «Abren la puerta, sabemos que tienen escondido a un sacerdote allá adentro». La dueña de la casa se negó, pues trataba de salvar la vida del sacerdote, pero como estaban a punto de tumbar la puerta, finalmente la tuvo que abrir. Cuando entraron los soldados, entraron directamente al interior del patio donde encontraron a uno de los niños y le preguntaron, ¿dónde está el fraile? En ese mismo momento entró el padre Reyes desde el otro patio y dijo, aquí estoy. Cuando el padre suplicó a los soldados que dejaran ir al joven compañero, el padre dijo, no hemos hecho nada malo, pero si tienen miedo de mí, por lo menos dejen ir a este niño inocente. Y la respuesta de los soldados fue de amarrar a cada uno de ellos a una columna de esta iglesia. Las manos amarradas por atrás, con la cuerda amarrada de las manos, apretada fuertemente de las manos, corriendo por la espalda y alrededor del cuello, así que si se relajaba de esta manera, lo asfixiaba. Se tenía que quedar así de esta manera para fin de no asfixiarse. El padre les preguntó, ¿qué cargos tienen en contra de mí? ¿Qué he hecho? Y no podía conseguir que alguien le contestara, y por fin vino un comandante, y el padre le preguntó, ¿me puede usted decir qué cargos tienen en contra de mí? El comandante contestó, son las órdenes del general. Todos los sacerdotes tienen que ser asesinados. Todos los sacerdotes tienen que ser asesinados, así que su crimen era el de ser sacerdote. Descubrimos que una de las razones por la cual los militares torturaron tanto al padre era porque estaban tratando de sacarle la información de dónde se encontraba el párroco. Era él al cual realmente estaban buscando y el padre Reyes era solamente la persona que estaban usando para tratar de encontrar al párroco. Y el padre Reyes no sabía dónde estaba el párroco, pero los soldados no le creían. Y aún si hubiera sabido, yo no creo que él les hubiera dicho. Incluso lo colocaron en el piso y prendieron fuego cerca de su cuerpo, cerca de su cara, y fuego cerca de sus pies. Y cuando el fuego se volvió muy intenso que el padre no lo podía soportar más, trató de voltearse apartándose del fuego para tener un poco de alivio. Y el soldado empujó el rifle contra él y continuaba golpeándolo con la punta del rifle. Y violentamente empujó su cuerpo hacia el fuego de nuevo, diciendo, ¿cuál es el problema, padre? ¿No le gusta el fuego? Pues déjenos calentarle las manos. Tomó las manos del padre y las puso sobre el fuego y le dijo, Padre, usted nos dijo que Dios viene a nosotros a través de sus manos. Pues bien, ahora pídale a Dios que salve sus manos de mis manos. Fue un tiempo cruel, inhumano. En un momento, hacia el final de la persecución, de la tortura, el comandante dijo, esperábamos tener al párroco de cena esta noche, pero al ver que este sacerdote no quiere cooperar, no cenaremos al párroco. En vez, tendremos
la carne de este sacerdote para cenar esta noche. Absolutamente inhumano. Completamente inhumano, canibalismo. No podemos comprender qué tan inhumana puede ser una persona con otra. Yo pensé que nunca podría comprender hasta que veo algunas de las cosas que ocurren hoy día, que son un poquito mejor que esto. ¿Saben? Siempre existe ese susurro en nuestro corazón. Pararon al padre aquí sobre esta pared y después de que dispararon hasta matarlo, un soldado dijo: me apena mucho que hayamos matado a este sacerdote. Lo matamos injustamente. Después de que dispararon 3 o 4 veces, el padre se levantaba cada vez y gritaba: ¡Viva Cristo Rey! Tenemos que comprender aquí algo, mis hermanos. Esto pasó en México, al sur de nuestra frontera. Y esto sucedió solo hace 67, 68 años, no hace mucho tiempo. ¿Pueden ustedes comprender qué ha estado pasando aquí, mis hermanos? ¿Podemos permitir que suceda de nuevo? ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gracias, familia, por estar con nosotros. Este es tan solo uno de más de 200 libros y videos disponibles aquí en Journeys of Faith. Estos son instrumentos perfectos para la evangelización. Pueden obsequiarlos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones y para cualquier ocasión que piensen en un regalo, den uno de esos instrumentos de evangelización. Escríbanos al domicilio en su pantalla o llamen en los Estados Unidos al 1-800-633-2484.